a través de la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, del Canal 8 y de la 99.1 de FM, la radio de Sus California. Le damos la más cordial bienvenida, como cada semana, a Territorio en Movimiento, donde abordamos pues, los temas más importantes del momento. Y en la sesión del día de hoy me complace tener la compañía, en primer lugar, de Michelle Ramírez. ¿Qué tal, Michelle? Hola, muy buenas Gracias noches. por estar aquí otra vez. Gracias. Nuestro amigo Víctor Ali Torres. Hola, buenas noches. Y Frank Aguirre. Buenas noches, muchas gracias a todos ahí en el estudio. Pues con ellos vamos a tocar un tema, creo que es la primera vez, y vamos a tratar de estarlo repitiendo cada mes, precisamente con el tema de las mentiras del mes. ¿Qué son las mentiras del mes? Bueno, pues tratamos de discutir, analizar y ver la perspectiva que llevan esas noticias falsas que se dan en los medios de comunicación, fundamentalmente los digitales, pero también por la radio, la televisión. Ya no es tanto en los medios impresos, porque no solamente quedan pocos, sino porque ahí la credibilidad yo creo que es diferente, pero que de alguna manera pudiera pensarse que es un fenómeno contemporáneo que se vino a raíz de la invasión o la expansión del internet y después con el surgimiento de diversas redes sociales, pero fíjense que no, en realidad es casi tan antiguo como el ser humano, y las fake news también ya las hacían, por ejemplo, los griegos o los romanos, y había un caso que lo recordé, que era cómo el ejército romano, por ejemplo, empezaba a infundir miedo y temor en las poblaciones que iba a invadir. Entonces mandaban a algunos emisarios a decir, ahí vienen los romanos, pero ellos vienen matando a todos los niños y a las mujeres y vienen quemando todo. Entonces, ¿qué hacía la población de esa localidad? Pues empezaba a tener miedo, y bien dicen que para derrotar a un enemigo, pues lo primero que tienes que hacerle es infundir miedo y temor para bajarle sus defensas. Y bueno, más o menos es lo que vamos a platicar el día de hoy, pero a nivel nacional, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, desde luego aquí en la señal del Canal 8 lo hacemos cada semana con una sección que aparece en la Mañanera del Pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien es cierto viene del sexenio anterior con el presidente López Obrador, se mantuvo para el actual régimen y lo produce el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, en donde se seleccionan 5 mentiras que a nivel nacional dicen, desde luego, pues los opositores al actual régimen de gobierno. Y vamos a ver ahorita entonces, pasamos a ver la sección de esta semana y regresamos para comenzar en el análisis y la discusión de las mentiras del mes. Falsas modificaciones a la metodología del INEGI para manipular los datos de pobreza en México y mentiras sobre el costo de la gasolina son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Los datos sobre pobreza multidimensional del INEGI son incorrectos. En un esfuerzo por minimizar la reducción de la pobreza multidimensional en el sexenio del presidente López Obrador, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición difundieron una serie de narrativas falsas para intentar descalificar las políticas de la Cuarta Transformación que permitieron a 13.5 millones de mexicanos salir de la pobreza. A. El INEGI cambió la metodología del Coneval para modificar la medición de la pobreza. Estamos preocupados por la viabilidad, máxime cuando vemos los resultados hoy del INEGI, porque lo que ustedes cantan como un éxito tiene un pequeño problema. Todo depende de las transferencias económicas, y de que el INEGI cambió algunas de las preguntas. Y además, otro tema que me parece muy importante analizar en estos datos es si son comparables o no las cifras, si podemos hablar de esta disminución o no comparando con años anteriores. ¿Por qué? Porque cambió la metodología del INEGI. ¡Mentira! La medición de la pobreza multidimensional 2024 conserva los mismos principios conceptuales y metodológicos de sus ediciones previas del 2016-2022, realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval,
donde se contemplan los mismos 6 indicadores de carencia social. En la nota técnica de la medición de pobreza multidimensional 2024, el INEGI explicó que al mantenerlo se garantiza la comparabilidad, la continuidad y consistencia de los resultados. B. Los resultados del INEGI sobre pobreza multidimensional son propaganda del Gobierno de México. Lo cierto es que, bueno, esto es parte de la propaganda para decir, bueno, la cuarta transformación está funcionando y vean ustedes el éxito de López Obrador. ¡Mentira! Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional, presentados por el INEGI, un órgano autónomo, derivan de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la cual se realiza desde 1984 y cada 2 años desde 1992, con el objetivo de proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social. C. La reducción de la pobreza es gracias a los empresarios por aumentar el salario mínimo. Pero ¿quién realiza realmente esta función? Los empresarios, ¿no? Que son los que invierten, pagan y le entraron al tema, y entonces son ellos, junto con los trabajadores, quienes son verdaderamente pues los responsables de que esta política esté funcionando. ¡Mentira! El aumento del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por ser un acuerdo tripartito entre los sectores obrero, empresarial y el gobierno. Entre 2018 y 2024, el salario mínimo diario general en México pasó de 88.36 pesos a 248.93 pesos, un incremento de 181.7%. 2. México tiene la gasolina más cara del mundo. ¿Saben quién es el país más caro que vende la gasolina en el mundo? Somos el país más caro del mundo en gasolina. ¡Mentira! Entre los países del G20, Singapur es el país con el precio más alto de la gasolina, con $2.84 por litro, mientras que en México el promedio del precio es de $1.25 por litro. También es falso que Pemex sufra una pérdida inédita de ganancias por el tope al precio de la gasolina. La Secretaría de Energía aseguró que es incorrecto afirmar que absorbió los costos de la gasolina por la estrategia de una reducción en su precio. Además, Pemex reiteró que no existe desabasto de combustible en el país y puntualizó que el suministro está garantizado. 3. Bonos, créditos o préstamos a nombre de los programas para el bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de Bienestar alertó sobre la existencia de páginas falsas y mensajes fraudulentos en WhatsApp que ofrecen bonos, créditos o préstamos a nombre de los programas para el bienestar. La titular de esta secretaría, Ariadna Montiel Reyes, recordó que todos los trámites son gratuitos y directos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, e hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en fraudes y mantenerse informada en los canales oficiales. Pues ahí está uno de los ejemplos que a nivel nacional sucede y son muchas más todavía. Y esto básicamente yo creo que se trata como que también es un fenómeno que atañe más a la derecha, es mi opinión, ya lo analizaremos aquí, pero también sucede pues a nivel mundial, o sea, no solamente en México, en los propios Estados Unidos, en Europa, también es un problema que los gobiernos no han podido atender, porque también en parte son esta manera como entraron las empresas de redes sociales, en donde básicamente pues no tienen un país no donde establecerse y en donde poder fincar las demandas. Pero bueno, empezaremos primero por las damas. Michelle, pues ¿cómo empezamos con tu comentario? Bueno, principalmente yo creo que el tema de las fake news son dos los principales problemas. Uno es desde la educación que se ha tenido históricamente en el país, en donde justamente el modelo educativo anterior forjaba a las personas a pensar de una cierta manera, lo que hace que ahora que se están implementando políticas públicas en beneficio del bien común, que es justamente bajo la esencia de por el bien de todos, primero los pobres, es muy difícil a veces llegar a entender ese concepto si no se creció con ello. Entonces se llega a transgiversar una buena acción en algo justamente por ese prejuicio, ¿no? Y lo vemos
justamente como al principio de las campañas electorales 2006, 2012, que decían que Andrés Manuel era un peligro para México y cómo se diseñó una campaña masiva de comunicación bajo esa línea de comunicación, justamente en donde se llegaba a transversar la idea de una persona, ¿no? Y cómo iba a hacer un daño a la sociedad común en México. Entonces creo que los hechos lo demuestran por sí solo. Tan solo millones de personas salieron de la pobreza y es algo que se ha transgiversado la política de los programas sociales, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de cómo ha sido la ideología de las personas que difunden la información. Una, y dos, el cómo se aprovechan de la desinformación que pueden llegar a tener las demás personas. Entonces, esas son las dos principales problemáticas de las fake news y el estar haciendo compartir en estos espacios las verdades y el demostrarlo con los hechos es lo que demuestra justamente el porqué. El estar informado es lo principal, ¿no? Entonces, eso es mi primera Sí, es cierto, y en ese sentido, como señala Michelle Frank, ella habla de un elemento fundamental que es la educación, pero pues también, digo, lo mismo pasa en Europa y que arrasa prácticamente a todos los estratos sociales que se supone que tienen una mucho mejor educación en términos cualitativos, pero pues que lo mismo a ellos les afecta cotidianamente, ¿no? Sí, se me hace muy curioso que una de las críticas, ¿no?, a esta sección que se tiene con esta señora Vilchis, Andrea Vilchis es, ¿no?, la que estaba a cargo durante la sección Andrés Manuel de quiénes quieren las mentiras, y que, como dices, ¿no?, se ha dado continuidad a ese trabajo para exponer, ¿no?, la infodemia que se genera en contra de la Cuarta Transformación y el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum. En contraste con eso, esta estrategia, ¿no?, de visibilizar la fabricación de mentiras, ¿no?, para incidir en la opinión pública, no es algo que se saque de la manga, ¿no? Nuestro presidente o nuestra presidenta ahora, ni están, ¿cómo se dice?, descubriendo el hilo negro. En Finlandia, yo tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria allá, y en Finlandia desde hace unos 3, 4 años, que en las preparatorias y en la secundaria, cuando están enseñándole a los estudiantes, a las estudiantes, cómo utilizar una computadora, les están enseñando al mismo tiempo cómo descubrir las fake news. Incluso ya están trabajando a partir de este año en cómo discernir qué material está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y esto ya está institucionalizado en el nivel educativo en menores de edad, ¿no? Entonces allá están mucho más avanzados, acá estamos abarcándolo desde el aspecto institucional y político y social, y bien valdría la pena buscar el ejemplo, ¿no?, replicar el ejemplo de Finlandia y ver cómo la Secretaría de Educación Pública pudiera también, se vale soñar y tocar madera, en incidir en que podamos, ¿no?, aprender a discernir de lo que es la realidad, de lo que es verdad y lo que es infodemia o las fake news. Pues la educación digital, Víctor Ali, pues yo creo que es una asignatura pendiente. Sin embargo, ¿qué podemos decirle también a la gente? Bueno, la clásica se recomienda, acudan a fuentes oficiales, y sin embargo sigue pasando, ¿no? Y seguirá pasando, porque la lucha por el poder es una lucha ideológica, y la herramienta de la ideología pues es el discurso, es la idea, ¿no?, que tú difundes, que tú generas. Entonces, además de la que comentaba la compañera, del poco bagaje cultural que tenemos para asimilar las noticias, la información, y de las fake news, que son solo, yo creo, una parte de este problema que está al día en las redes sociales y todo. También hay un discurso que no es como tal una noticia falsa, pero sí es un discurso distorsionado o segmentado, ¿no? El que todos crecimos escuchando que no se podía subir el salario mínimo porque iba a haber inflación, ¿no? Y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar algo de economía, sabemos que es uno entre 20 y tantos factores que pueden generar la inflación.
Entonces se subió el salario mínimo, no subió la inflación. Digo, ha subido la inflación por otros factores, pero no por el aumento del salario mínimo. Entonces, esos discursos siempre van a estar vigentes, ese sesgo en la información o la parcialidad de la información que no se da completa, va a existir porque existe detrás de ciertos grupos, como mencionabas, los grandes grupos noticiosos, editoriales, son empresas que tienen intereses económicos y que obviamente enarbolan un discurso ideológico y político tratando de incidir en la percepción de la gente, ¿no? Así es, y no solamente es político, porque también existe en el comercio, por ejemplo, entre la moda y en otros rubros de la actividad económica y social en el mundo. Vamos a seguir con el tema después de un corte breve aquí en Canal 8. Recuerden, estamos en Territorio en Movimiento, hablando de las mentiras del mes. Regresamos en un momento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California en Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerla en niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Así es, estamos en Territorio en Movimiento, como cada semana, pues tratando los temas más importantes que suceden a nivel local en Baja California Sur y a nivel nacional. Estamos hablando de las mentiras del mes. ¿Cómo sale
toda esa idea y que se echa a andar con una enorme maquinaria a nivel nacional y también que se enlaza a nivel internacional, y desde luego que muchas cosas también se reproducen a nivel local. Michelle, pues me gustaría que retomáramos algún ejemplo que tú traigas de cómo estas mentiras pues también suceden en Baja California Sur. Claro, pues justamente este mes me tocó ver cómo un actor político hizo algunas quejas al tema de movilidad en la ciudad de La Paz. Y me resultó bastante curioso, ¿no? Justamente va muy desinformada esa opinión, porque tan solo ahorita se implementó el Semovial, se logró reducir 40% el tiempo de traslados de lo que es de Camino Real al centro. Es el Tiburón Urbano, que justamente acaba de cumplir su primer año de operación hace 2 días. Y se está trabajando junto con el gobierno federal en la implementación de nuevas rutas, se están rehabilitando calles, actualmente se está trabajando en lo que es el trabajo de concreto hidráulico en el Boulevard Forjadores. Entonces creo que se ha trabajado bastante en el tema de movilidad, tan solo los puentes que se crearon en todo el estado, las obras de infraestructura, el paso en desnivel en Los Cabos. Entonces creo que es una opinión bastante errada, que es justamente ahorita, con solo 4 ejemplos, ya se desmintió esa información y se logra ver que son opiniones que no se comparten desde la realidad, que solamente desde una burbuja, desde lo que uno desea ver. Si solamente ves pues aquí mi calle, pues tal vez, pero cuando se empieza a ver la colectividad, es ahí en donde te das cuenta de que las cosas sí están cambiando. Entonces creo que es justamente parte de esta política de obrar por el bien común, donde se busca el que no solamente sea para uno, sino para todos, y se ha estado trabajando muchísimo en mejorar la movilidad, tanto en la ciudad de La Paz como en el estado. Y pues aquí está la primera mentira desenmascarada del día de hoy. Oye, Frank, y las mentiras, estas mentiras que salen en Baja California Sur, fíjate, cosa curiosa, yo hasta ahorita nomás las he detectado mayoritariamente en Facebook, y un poco más está tomando sentido en TikTok, pero hasta ahí. Creo que los sudcalifornianos todavía somos muy facebookeros. Sí, yo creo que el auge de las fake news recae en 3 factores clave, ¿no? El primero lo mencionabas al principio, la revolución digital. También lo decía Andrés Manuel, ¿no? Con la famosa frase, las benditas redes sociales, que es un espacio de fácil acceso y en algunas ocasiones gratuito, ¿no? Entonces eso hace que sea, como dije al principio, revolucionario. Segundo, me parece que la polarización política es otro de los factores clave. En contextos, por ejemplo, electorales, cuando hay crisis sociales, pues se vuelven, como mencionabas el ejemplo, ¿no? Los romanos, el ejemplo histórico, se vuelven herramientas para buscar debilitar al oponente, ¿no? Y tercero, me parece que también lo mencionaste hace rato, como hay otros rubros que comercializan con la infodemia, ¿no? Como el marketing digital, lo decías bien, yo le pondría el nombre y el apellido como el negocio de la desinformación. Es un negocio, ¿no? Hay gente aquí en La Paz, hay gente en Los Cabos, hay gente en Baja California Sur que se vende al mejor postor, inventa los mejores chismes, conoce la planeación de la desinformación, porque hay toda una estrategia digital detrás, a veces no son solo ocurrencias, y tiene su impacto a nivel que a veces obligan a nuestro gobernador a tener que salir a perder su tiempo en informar, aclarar un tema que es una falsedad, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta al principio, que era, ¿cuál? Que es más en Facebook, ¿no? ¿Cuál es la red que más se consume, ¿no? La desinformación? Definitivamente Facebook, y recientemente sí TikTok tiene mucho auge, y yo diría que también hay creadores de contenido, o no sé si esa es la palabra correcta, creadores de contenido, pero hay gente que publica infodemia en Instagram y en YouTube, ¿no? Hablando específicamente de, no sé si se pueden decir nombres de partidos, pero partidos de otros colores, que son de la oposición y que también tratan de ser lo que se conoce como transmedia, ¿no? Ir a la radio, a la televisión, que no son espacios de
de comunicación convencionales y a través de ahí hacen los famosos snacks, como cortan las mejores partes de su intervención y luego ya lo suben a estados de WhatsApp, historias de Instagram, lo publican en Instagram, en TikTok, dependiendo del sapo a la pedrada, dependiendo del contenido, saben subirlo en qué red, ¿no? YouTube, Facebook, etcétera. Pero sí, me fui al monte con tu pregunta, que era ¿cuáles son las dos redes donde más se desinforma? Me parece que sí, definitivamente Facebook y TikTok. Y Víctor Ali, en el caso de Baja California Sur, bueno, yo creo que también a nivel nacional, pero la mayor parte de las fake news tienen que ver más con la acción pública, con la acción del gobierno y la confrontación entre partidos políticos, pero también hay veces que la propia gente llega a decirlo, yo no le creo, porque también existe también un grado de conciencia. Sí, como en todo el abuso de estas estrategias de desinformación, ya sea fake news, información segmentada, mutilada, tendenciosa en general, llega el momento en que pierde la credibilidad, ¿no? Como cualquier medio, como cualquier interlocutor, si está yendo como Pedro y el Lobo, ¿no? Esos discursos de que nos vamos a volver Venezuela y todo eso llegan al agotamiento en algún momento, pues. Entonces, hasta para eso tiene... O incluso se vuelven memes, ¿no? Como dices, ¿no? Cubasola del Norte, decimos en mi generación. Ya vamos a hacer... Cubasola del Norte tienen como 8 años con ese argumento falso. Sí. Y es inevitable, ¿no? Que exista el antagonismo y por lo tanto estas campañas. Es un gran esfuerzo el que ha hecho Andrés Manuel, que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, porque salir y dar la cara y tener algo interesante que decir y tener datos es algo que ojalá todos los servidores públicos pudieran hacer. O sea, es decir, si hay funcionarios de distintos niveles y lo que quieras, que no pueden salir ni al mes y decir hice 3 cosas, el presidente y ahora la presidenta están haciendo un gran esfuerzo porque la desinformación no se combate más que con información precisa, con datos concretos, y yo creo que ellos están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Pero también, Frankie, me regreso contigo. Tú mencionabas hace rato, ¿no? Fuera del corte, lo de algunas empresas, pero también en los últimos 10 años se han detectado algunas compañías que han apoyado campañas políticas en diferentes partes del país y que han estado más bien apoyando a partidos de derecha contra el surgimiento o el voto a favor de los partidos de izquierda. Y aquí lo hemos visto, o sea, esas empresas que estuvieron en Venezuela en su momento, en Bolivia, en Brasil o en Perú, también llegaron a México. Sí, claro, lo hemos visto empresas, y se sabe, ¿no?, quiénes son y de dónde vienen. Hay muchas empresas de Indonesia y de la India que están siendo, digamos, como contratadas aquí en México, rusas, gringas, ¿no?, americanas, y tengo entendido que israelitas también, ¿no? Entonces, sí, como lo mencioné hace rato, ¿no? Hay todo un mercado para esto, ¿no?, de la infodemia, y hay una compañera aquí en el Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur que también le pone nombre y apellido, ¿no?, a toda esta forma de desinformar y generar miedo, ¿no? No nada más miedo a la población, sino también a las instituciones públicas, porque las instituciones públicas no son espacios inertes de piedra, ¿no? Están hechos por personas, las instituciones están hechos por personas, humanos, ¿no? No máquinas, que también sienten y que no todos tienen la capacidad o la madurez para cuando le generan una infodemia, ¿no?, o una campaña de desinformación, pues tener cabeza fría, respirar y desarrollar una estrategia rápido para saber qué contestar, ¿no? Hay gente que tiene miedo, hay gente que le genera ansiedad, por eso decía, no todos son de piedra, y eso se llama terrorismo digital, ¿no? El terrorismo digital también genera ingresos y es fomentado por estas empresas, como mencionas, internacionales. Muy bien, pues se nos viene el corte nuevamente, vamos a regresar rápidamente, estamos en Territorio en Movimiento, regresamos en un momento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Regreso en Territorio en Movimiento. Estamos de nueva cuenta. Este es el tercer segmento de Territorio en Movimiento. Recuerden, están con nosotros Frank Aguirre, Michelle Ramírez y Víctor Ali Torres. Estamos hablando de pues las mentiras del mes. Ustedes seguramente en su Facebook, en su WhatsApp o en su TikTok ha detectado más de una vez al día una fake news. Y me regreso contigo, Michelle. Pues esta parte de las mentiras quieren repetir quienes se encargan de eso, de que después de decir más de 1,000 veces una mentira, la gente se los va a creer, ¿no? Sí, y aparte yo creo que es justamente, lo platicábamos aquí fuera del aire, es un acto de cobardía. Muchas veces se esconden bajo la máscara de una página anónima, de un alias, pero no dan la cara, no dan esa entrevista, no hacen ese diálogo con la persona a la que le están haciendo la crítica. Y creo que es ahí lo más importante. Si tú vas a hablar de alguien, primero acércate con esa persona, conoce el por qué está haciendo alguna acción, algún hecho, o conoce al menos su versión y ya luego lo informas, porque parte de justamente del periodismo debe de ser eso, el informar. Y sí se puede dar una crítica de opinión, pero basada en hechos. Y justamente voy a leerles un pequeño fragmento de una noticia que se me hizo me causó mucho ruido, que dice: ser joven en BCS no debería ser una batalla diaria. Falta seguridad, vivienda y becas. El talento existe, lo que falta es voluntad. Y digo, bueno, entonces, ¿en dónde están el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de vivienda, Benito Juárez, las becas Benito Juárez, toda esta campaña de seguridad
de esta estrategia de seguridad que se está haciendo a nivel nacional. ¿Dónde está? No lo ven, no lo quieren ver porque es reconocer de que se está trabajando ahorita en solucionar errores que no son de una administración, sino que son de años de administraciones y administraciones pasadas que no se pueden resolver en 6 años. Y esa parte, el darse cuenta de que gran parte de los problemas que tenemos actualmente son por causas anteriores, es lo que no quieren ver. Y una de las mentiras que ha surgido en los últimos meses también, Víctor Ali, es por ejemplo cómo con las últimas leyes que se han aprobado por parte del Congreso y que han sido en buena parte iniciativas de la Presidenta de la República, dicen es que vamos rumbo a un Estado autoritario, ¿no? Que este gobierno va a invadir tu privacidad, que este gobierno te va a quitar tales cosas, que este gobierno... Y están regresando de alguna manera a la misma gata revolcada de hace 10 o 12 años, pero ¿en qué punto entrará en ellos la razón de que están equivocando nuevamente el camino? Cuando ese discurso del Estado autoritario, de que se está acabando con la democracia, con las instituciones, la verdad... La gente que hemos vivido en este país, por lo menos los últimos 30 años, sabemos que las instituciones estaban destruidas y que no había un Estado de Derecho, que la democracia era una fachada, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso solo alienta a quien lo promueve. Lo importante no es que se genere ese discurso, esos discursos siempre se van a generar. Lo importante es que no encuentren receptores y difusores del mismo discurso, ¿no? Si hay una información falsa en una red social y la gente no está inconforme, no la comparte, pues entonces... Es muy importante que los gobiernos comuniquen bien para que estas discursos no cundan, no se multipliquen, pues. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso del sexenio de Andrés Manuel, proliferaban ese tipo de discursos y sin embargo la gente no fue receptiva a esas fake news e información sesgada, ¿no? No existe tal avasallamiento de las instituciones, pues, o sea, es muy fácil debatirlo, es muy fácil, pero bueno, los espacios donde se comentan no son para ese debate profundo realmente. Simplemente son opiniones que quedan en el aire y que la gente a veces percibe como realidades que no lo son. Sí, un ejemplo está, Frankie, en los últimos meses cuando se discutió la ley de telecomunicaciones nueva, la oposición, sobre todo el PAN, acusó mucho, bueno, y de la mano del PRI, que la nueva ley de telecomunicaciones iba a permitir que el Estado entrara en tu privacidad. Cuando decían, es que están permitiendo que la policía pueda intervenir tus telecomunicaciones en cualquier momento. Y el texto del artículo ese era el mismo que estaba en la ley anterior. Es decir, no leen. Y que además la ley era del 2014, pues, ¿no? Ni siquiera era del movimiento de la Cuarta Transformación. Había sido aprobado cuando el gobierno de Peña Nieto y nunca se había cambiado. Era el mismo texto, nomás cambió de número de artículos, ¿no? Sí, claro. Recuerdo la discusión, ¿no? Hace unos meses, no tiene mucho, que también uno de los argumentos, ¿no? Como para querer invisibilizar esto que estabas mencionando, ¿no? Es como, a ver, esto ya tiene ya más de 11 años que se está buscando
y lo que están demostrando es que no leen. Era una de las formas con las que se contraargumentaba, ¿no?, por parte del oficialismo. Y segundo, también se manejaba que iban a coartar la libertad de expresión, ¿no?, que ahora, pues ahora sí vamos a hacer Cuba Sola del Norte, y que ya no iba la gente a poder publicar lo que quisiera porque te iban a banear o iban a poder bloquear legalmente, ¿no?, a través de convenios con las redes sociales. En ese caso se mencionaba con Meta de Facebook e Instagram. Y pues la ley no decía nada de eso, ¿no? En realidad, una de las modificaciones que se está buscando impulsar era que haya responsabilidad con las personas que precisamente fomentan lo que dije hace rato, el terrorismo digital. O sea, no pueden quedar impunes, pues, ¿no? Porque lo que dije, ¿no? La tergiversación genera impacto emocional, social, político y hasta económico en algunas comunidades. Y tiene que haber responsables. Eso es lo que te compartiría. En el tema de la nueva ley de telecomunicaciones y todo ese debate que se dio, ¿no?, sobre premisas falsas, pues recordemos que uno de los escándalos más sonados de la última parte del sexenio de Peña Nieto fue la compra del sistema Pegasus, comprobado que se compró y que era para espiar, ¿no? De Israel, ¿no? Además, sí, hablando sí. de lo que decíamos hace rato del mercado internacional. Lo bueno es que gran parte de estas falsas noticias y falsos discursos no cunden porque el emisor no tiene calidad moral, pues. O sea, entonces la gente es muy poco proclive a creerles, afortunadamente, ¿no? Yo creo, a mí me gustaría agregar hace rato, mencionabas de la responsabilidad que tienen los gobiernos de luchar contra la desinformación, y me parece que también la sociedad tenemos una cierta responsabilidad de tener la iniciativa de trabajar en contra de las fake news. Por eso han salido ahora muchos creadores de contenido y una red, ¿no?, de creadores de contenido a nivel nacional que están haciendo caja de resonancia de el trabajo que hace el gobierno federal o los gobiernos locales, porque es bien importante que, como dije hace rato, ¿no?, que tomáramos la iniciativa y que además tratemos de que los mensajes, ¿no?, de lo que sí se hace, porque es muy fácil ser, bueno, entre comillas, ¿no?, es muy fácil ser oposición y desde la crítica, ¿no?, y es más complicado desde la institución pública, pues, poder aclarar y verificar, porque mientras estás gobernando, además tienes que salir a dar la cara por invertir tiempo, ¿no?, recurso y dinero en atacar la desinformación. A eso me refiero con que la sociedad tenemos que tener la iniciativa, y me parece que hay esfuerzos muy reconocibles aquí en Baja California Sur. Es el caso de Michelle, que aparte de ser funcionaria, es creadora de contenido, y es un sector que a lo mejor en este programa, ¿no?, o en este medio de comunicación que es la radio convencional, pues no es un público objetivo, ¿no?, pero seguramente ella tiene la habilidad de aprovechar el material que se genera aquí de manera digital para difundirlo en redes sociales que sí consumen personas de su edad, ¿no? Y como ella hay otros perfiles, ¿no? Diana, Bernie Medellín, hay varios creadores de contenido que están tomando la iniciativa de hacer caja de resonancia de las buenas prácticas que tienen los gobiernos locales y federales. Y en este caso, Michelle, bueno, con tu experiencia, ¿cómo has visto esta migración? Verdaderamente se ha diversificado la mentira, pero también ha abarcado más a los jóvenes, por ejemplo. Sí y no, justamente porque creo que los jóvenes hemos crecido ya en un mundo digitalizado. O sea, cuando mi generación nació, ya existían las computadoras, ya estaba el internet, a diferencia de otras generaciones que les tocó el nacimiento de esto. Y es justamente el estar tan familiarizado con estos entornos tecnológicos en donde te puedes dar cuenta de qué es real y qué es mentira. Pero justamente ahora que está el boom de la inteligencia artificial, y es muy impresionante porque es muy difícil visualmente saber qué es verdad y qué es mentira. El otro día me tocó ver un video que hicieron sobre la doctora, ella como si ella estuviera hablando, promocionando unos créditos como si fueran los de Rappi, de los de Didi, así, pero en una plataforma digital. La doctora jamás ha promocionado créditos de plataformas privadas, ni de digitales, ni nada, pero es justamente el uso de esta tecnología la que ha hecho que se pueda manipular su imagen y su voz, distorsionarla para que se pueda vender el mensaje
que quieren justamente estas empresas promocionar. Y es ahí en donde se tiene que tener mucho cuidado de no caer en esta mentira de que es lo que se está promocionando. Justamente me tocó ver también de que decían, no, ingresa este link para recibir el apoyo de la pensión para mujeres de 60 a 64 años. Y justamente la Secretaría de Bienestar ha estado impulsando el no caigas, no entres a los links, no des información, acércate a tu módulo más cercano para que ahí te hagan tu registro. Porque es esto, ¿no? La desinformación también la usan para maquillar mentiras como que vienen de parte del gobierno. Y ese es donde está más peligroso para las personas adultas mayores que hay veces que no tienen a alguien a su alrededor que puedan ayudarle a identificar qué es verdad y qué es mentira. Bien, vamos a hacer nuevamente un corte para irnos al último tramo de este programa. Recuerden, estamos en Territorio en Movimiento, en la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Lo que hay. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California en Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerla en niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Pues regresamos a Territorio en Movimiento, estamos pues ya prácticamente en los últimos 6-7 minutos y nos quedamos contigo, Michelle. Pues un caso más que nos puedas platicar. Un caso, justamente
creo que hay muchas veces que en vez de utilizar la energía para escribir algo positivo y verlo desde el mejor sentido, se usa esa energía para canalizarlo hacia otros lados que no abonan. Un ejemplo de esto fue justamente esa transversión de las cosas. Fue en este mes el diputado Yayo ha estado yendo a las colonias de su distrito a distribuirles agua mediante pipas. Y les llena su tinaco, les llena un tambo, les llena donde tengan para almacenar agua. Y veo después en Facebook, justamente ahorita que platicábamos cuál es el medio, yo creo que definitivamente es Facebook, porque están diciendo, está tirando agua. Oye, no está tirando agua, está ayudando a las personas de su distrito. ¿Por qué? Porque sale la foto donde él está con la manguera ahí en el tambo y dice, no, es que el tiradero de agua no lo está haciendo. O sea, ¿por qué no te vas a la nota original y ves qué es lo que en realidad está haciendo antes de estar haciendo una manipulación de esa imagen? O por ejemplo, me tocó el otro día, ¿no? Que estaban diciendo del tema de los paraderos seguros, que no tenían sombra. Oye, ¿y en qué momento preguntaste? Se ha estado construyendo por etapas y ya se está terminando la instalación de estas sombras, justamente previniendo la temporada de verano, que queden listas, pero emitiste tu opinión sin antes saber cómo era el diseño final, ¿no? Entonces, creo que es justamente el que hay veces que tal vez sí es una foto real, pero el mensaje es lo que cambia, ¿no? Para darle ese sentido, ese toque de donde es la mentira. Y creo que una mentira que parece verdad es la que es más fácil de creer, justamente. Y parte de esto, Víctor Ali, pues también yo creo que tú señalaste hace rato el asunto del discurso. En la medida que las palabras también parecen más ciertas, como dice Michelle, pues el regalo está más bonito, ¿no? Sí, claro, cuando está articulado de tal manera que es lógico que una cosa te va llevando a la otra, pues te hace sentido, le hace sentido a la gente. Por eso el discurso de cualquier geometría política, de derecha o de izquierda, tiene que estar estructurado de una manera armónica, ¿no? No puede haber contradicción al interior del discurso, pero además de eso debe ser un discurso real, pues debe ser un discurso que en algún momento va a contrastarse con la realidad. Ahorita el tema de la pobreza, que también está dentro de las notas distorsionadas a nivel nacional. No, pues no les gusta que salgan de la pobreza porque es por los programas sociales. Ellos lo suponen. No hay un dato real que diga si no estuvieran los programas no hubieran salido, porque ha aumentado el empleo, aumentó el salario mínimo, ha aumentado la inversión, etcétera. Pero bueno, aunque fuera estrictamente por los programas sociales, tuvieron 30 años de neoliberalismo para demostrar su punto, ¿no? Tuvieron 30 años para que la pobreza disminuyera, para que la democracia se expandiera, la pluralidad, las alternancias, y no sucedió. Entonces, al contrario, ¿no? Entonces, y yo creo que esas verdades a medias o fake news han venido topando con la realidad, ¿no? Entonces ellos articulan un discurso donde dicen que ahora el INEGI está midiendo de otra manera, etcétera. Pero como decía Frank hace rato, y uno lo ve, y la gente lo percibe, pues. O sea, la gente no le vas a lavar el coco con artilugios de economía o de estadística, y si la gente percibe que realmente está caminando para adelante, ¿no? El país, su situación personal, algunos indicadores que salieron mal o que bajaron, acceso a servicios de salud, etcétera. Pero en general la percepción de la población es buena, pues. Y pues finalmente ya nos quedan 2-3 minutos nada más, Frankie, para que pudiéramos cerrar esta parte. Entonces, regresar a cuál es la fuente
que debemos de consultar, porque aparecen, o sea, no es casual que la mayor parte de las cuentas donde aparecen las fake news son nombres de animales, de ciudades, no de personajes, de apodos, ¿no? Me parece que tu pregunta es una tesis de doctorado de ciencias sociales. Es difícil de contestar. Porque además, pues hay un filtro, ¿no? Mi estilo de vida, la forma en la que crecí, todo mi bagaje hace subjetivo que te puedo responder con algo objetivo, ¿no? Yo diría, como lo describes hace rato, que la forma, ¿no?, de evitar las fake news es no seguir las páginas anónimas, ¿no? Esa es como la primera regla, ¿no? No sabes quién está detrás de esa página, pues mejor no la sigas, ¿no? Segundo, ver la trayectoria de el trabajo periodístico de los que se dicen periodistas, porque hay muchos trabajadores de la información aquí en Baja California Sur y en el resto del país que se dice periodista, pero no hace periodismo, ¿no? No es lo mismo hacer comunicación o hacer creación de contenido, como en mi caso, ¿no? Yo soy creador de contenido, yo no soy periodista, a pesar de que sí hago investigación y siempre trato de verificar y dar datos duros de lo que comparto, ¿no? Pero no me considero periodista, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Seguir la historia de vida, ¿no? Y el trabajo, ¿no?, de quienes se dicen periodistas, y luego también categorizar qué tipo de periodismo hacen, ¿no? A mí me gusta mucho el periodismo de investigación, que poco se hace aquí en Baja California Sur. Entonces, pues cada quien escoge sus filtros. Yo recomendaría esos tres, como no seguir páginas falsas o que no sabes quiénes están de esas páginas anónimas. Segundo, buscar el historial, ¿no?, de quienes hacen la comunicación. Y tercero, qué es el tipo de contenido que tú quieres consumir. Y creo que justamente se puede resumir con lo que dijo Víctor Ali: más territorio, menos escritorio. La gente tiene el sentir, tiene la verdad, camina y te vas a dar cuenta de qué es lo que está en verdad pasando. Si lo ves desde tu celular, muchas veces está sesgado, lo puedes ver incluso tú desde tu privilegio, pero al momento de que tú lo caminas en las calles, casa por casa, es en donde te das cuenta en cómo están las cosas en realidad. Y es justamente por eso que esa frase es tan importante y que creo que es lo que da vida a ese movimiento. Yo agregaría una última cosa. Creo que también cuando dije, ¿no?, qué tipo de comunicación quieres consumir, sería si eres simpatizante, ¿no?, de la Cuarta Transformación, que esa comunicación sea humanista, que tenga conciencia de clase, que tenga perspectiva de género, que tenga conciencia ambiental, que tenga memoria histórica, ¿no? Y eso hace que tenga una postura política, en este caso, de izquierda. Claro. Pues no sé, Ali, 30 segundos. Y pues el sentido común, ¿no? Si sale la doctora Sheinbaum anunciando Didi, debiéramos suponer que es una noticia falsa, ¿no? El sentido común siempre hay que recurrir a él, es una buena herramienta, ¿no? Muy bien, pues amigas y amigos de Territorio del Movimiento, pues hablamos de las mentiras del mes. Vamos a seguir tocando este tema porque afortunadamente nos da para análisis mucho más largo. Les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, con Frank Aguirre, con Michelle Ramírez y con Víctor Ali Torres. Mi nombre es Juan Cuauhtémoc Murillo y nos vemos en la siguiente emisión de Territorio del Movimiento. Que descansen. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo